no cómo las van a repartir. Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, los componentes. Esto es fundamental, fíjense. El componente de la capacidad de carga por cohesión, el componente por sobrecarga y el componente por la densidad natural. Aquí está como peso volumétrico, pero este peso volumétrico en realidad está relacionado con algún procedimiento, algún ensayo que podamos obtener la densidad. Densidad natural, puede ser reemplazo por agua, densidad máxima y mínima, ¿no? Peso volumétrico, ¿no? Aquí está el concepto como peso volumétrico, pero no se dejen guiar como si fuera solamente peso volumétrico, sino es todo el concepto. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense, atento acá, esto es importante. Miren, ¿dónde se encuentra el QU? La sobrecarga, aquí. La sobrecarga viene a ser, si esta es nuestra cimentación, todo lo que se encuentra aquí, todo lo que se encuentra aquí, pasaría a ser parte de la sobrecarga, ¿no? Esto, esto que estamos viendo nosotros, ¿sí? Es el componente de la sobrecarga o el Q. Este componente. Y este componente es el que en realidad es el que va a definir y es el que define qué fórmula y los casos que nosotros vamos a tener, cómo los vamos a emplear. Fíjense ustedes, si esta sobrecarga, como lo ven ustedes, no tiene nivel freático, entonces simplemente te dice aquí la fórmula. SQ es igual a la densidad natural por DF. Bien, por DF, ¿no? Así de simple. Pero, fíjense ustedes, y si yo tengo aquí nivel freático, si tuviera aquí el nivel freático, entonces, ¿qué va a pasar? Este suelo que se encuentra aquí va a tener una densidad diferente a la que se encuentra en la capa inferior. Es más, si el nivel freático pasara por debajo de la zapata, va a tener otro comportamiento en función a la profundidad, en función al ancho de la zapata. Y si fuera más profundo, también. Esto, esta sobrecarga, es el que va a variar para nosotros para poder determinar la capacidad. Hay que tener en cuenta entonces este tema Q, que es muy importante, que viene a ser la sobrecarga, ¿no? Primer componente fundamental y es el que nos va a hacernos sufrir un poquito, pero vamos a nosotros a poderlo desarrollar. Bien, aquí también tenemos el tema, fíjense, componente de la cohesión, ¿no? El componente de la cohesión, ¿sí? Y el componente de el ancho de la cimentación y la densidad. Aprecien ustedes que aquí en ninguna parte entra como parte de la fórmula el largo de la cimentación. No entra, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar esta fórmula, coloque cualquier ancho que yo quiera colocar, no va a surtir ningún efecto el que yo pueda ampliar el largo de la cimentación. Ojo, ¿no? Tenemos una consulta, creo. He dejado el audio abierto, me parece. Pueden hacer las consultas. Adelante, Víctor Hugo.
corte que nos proporcionó Terzaghi, ¿sí? Es básicamente este comportamiento que están ustedes apreciando, la manera como se va a comportar y cada uno de los factores que vienen a proporcionando la capacidad última. Ojo, lo que estamos viendo acá es la capacidad última, ¿sí? Todavía no viene a ser la capacidad portante. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Este suelo dice, ¿cuándo falla? ¿En qué momento va a fallar? ¿Sí? Con la contribución de los factores que nosotros estamos desarrollando. ¿Ya? A partir de ella, nosotros vamos a construir entonces nuestra teoría para poder desarrollar. Entonces, aquí, no se olviden, yo tengo el C, la cohesión por el factor N sub C, que estos factores, el N sub C, son factores adimensionales de factores de carga. El N sub C, el N sub Q y el N sub Y. Ya. Entonces, cada uno de estos factores ustedes van a ver cómo contribuye, ¿no? La resistencia al esfuerzo cortante, nosotros con ello podemos determinar la capacidad portante de las cimentaciones, en este caso estamos hablando de cimentaciones superficiales, la estabilidad para talud, ojo, la falla para estabilidad para talud, el empuje de tierra, las excavaciones, ejecución de rellenos, entre otros. Nosotros, para poder entender, vamos a tener una porción de suelo, a ellas vamos a someterlos a esfuerzo, que básicamente lo que estoy haciendo es una probeta, fíjense ustedes, una probeta cualquiera, ¿sí? De suelo, donde se van a soportar los esfuerzos normales, ¿no? Y los tangenciales. Fíjense que a diferencia del corte directo que no tienen, ¿sí? Los tangenciales, solamente tenemos los esfuerzos normales. Pero el corte en los suelos, como habíamos visto acá, si nosotros hacemos un zoom en esta partecita, en cualquier parte de este suelo, miren cómo es el corte. Miren cómo se comporta el corte. Ese corte estamos representando aquí. Esta sección de falla es esta sección que estamos viendo y va a generar un ángulo, ¿no? Al hacer la separación con esa sección de falla, lo que yo estoy entonces generando en esto es mis esfuerzos normales con los tangenciales que yo puedo tener, ¿sí? Y lo voy a llevar a mi probeta, ¿no? A mi probeta de suelo. Puede ser en un ensayo triaxial, en un ensayo de compresión inconfinada. Cuando yo tengo un ensayo triaxial, lo que sí voy a generar son estos esfuerzos que ustedes están viendo, los esfuerzos principales y los esfuerzos secundarios, ¿no? A diferencia que en el corte que había dicho que no, por lo tanto, entonces, círculo de Moore generar en un corte directo no va a ser posible. Muy bien, pero ¿qué estoy buscando yo aquí? Lo que yo estoy buscando es básicamente en qué punto de este círculo de Moore es el que yo voy a encontrar la falla, ¿no? El ángulo que va a generar esa falla, ¿sí? Ese es mi objetivo. Entonces, cuando yo tengo las envolventes de la falla de suelos en cohesivos y friccionantes, fíjense, al yo generar mis esfuerzos, ¿sí? Esto, entiende, ustedes cuando hacen los ensayos, se dan cuenta que al hacer un triaxial no hacemos un espécimen, hacemos 3 especímenes. Por lo tanto, con carga baja, carga media y carga alta, voy a generar los círculos de Moore. La tangente que vaya a pasar por estos círculos y la intersección con el esfuerzo principal, perdón, el esfuerzo, este es el esfuerzo principal, con los esfuerzos secundarios, me va a generar un ángulo. Ese ángulo se convierte en el ángulo de fricción.
Fíjense dónde corta aquí, ¿sí? A partir del eje 0 hacia la parte superior, indica que para que pueda iniciar la sección de falla, tiene que vencer todavía un espacio, que este vendría a ser la cohesión. Por lo tanto, al hacer entonces el ensayo del triaxial, yo estoy buscando el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? En su